El exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, ya está con nosotros. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por esta entrevista. Gracias por la llamada, Jaime, muy amable. Bueno, estamos ya a estas alturas de la noche con el señor Ayala renunciado, o ha presentado, dice, su carta de renuncia, ha puesto su cargo a disposición, y es que en cuestión de horas ya debería tener un relevo. Parece ser la primera crisis ministerial que se resuelve tan rápidamente en lo que va de este gobierno, pero ha quedado, por lo menos a decir del general Chaparro, quien ha conversado previamente con nosotros en este programa y en exclusiva, un malestar, una desazón, un golpe moral en el honor, en la integridad de los institutos armados. ¿Aquí hay buenos y malos o hay algunos matices que usted podría agregar a la discusión o a esta crisis que se desató a partir de lo señalado por el general Vizcarra? Aquí hay un problema más general. Lo acaba de mencionar usted cuando ha mencionado que tenemos también problemas en transporte, pero ocurre lo mismo en educación. ¿Qué tenemos? Necesitamos que el Estado peruano, en el Estado peruano, prime el interés general, alguna forma del interés general. Porque venimos de un periodo en el cual intereses particulares, lo hemos visto con los clubes de la construcción y casi clubes en cada rama de la actividad económica, capturan la autoridad del Estado y se gobierna en función de pequeños grupos. Bueno, estamos viendo lo mismo en transporte, en defensa, en educación. Es decir, nuevamente intereses pequeños del sindicato de maestros en un caso, de algunos oficiales que quieren ascender o no quieren pasar al retiro, de transportistas que tienen a Lima en el caos y que hacen de las calles de la ciudad, no solamente de Lima, sino de todo el Perú, campos prácticamente de batalla con una mortandad muy alta por accidentes de tránsito. Y lo que necesitamos es que el Estado responda al interés general. Y esa era la expectativa que había con el nuevo gobierno, que avanzara en el proceso de restituir el imperio del interés público en el Estado. Pero vemos que están naufragando permanentemente en ese propósito. Y sobre el impacto producido por este relevo en los institutos armados, usted que ha sido ministro de Defensa, ¿cree que hay algo que es posible desandar? ¿Cree usted que el presidente Castillo ha cometido alguna infracción? ¿Cree usted que los generales, como ha dicho hace un momento el congresista Baller, debieron hablar antes y no precisamente ahora? Mire, yo he escuchado esa frase no del señor que acaba usted de entrevistar, sino del exministro, del ahora probablemente el exministro de Defensa, que es que ¿por qué no hablaron en su momento? Pero los generales son hombres disciplinados. Si hablaban en su momento siendo oficiales en actividad, estaban cometiendo indisciplina. Pueden hablar cuando pasan al retiro y se convierten en la práctica en civiles, militares en retiro, pero civiles finalmente. Por tanto, pueden expresar públicamente sus opiniones. Pedirles lo contrario es pedirles que cometan indisciplina. Y creo que nada más distante de un buen comportamiento político y organizado de los militares que pedirles que cometan indisciplina. Ahora, evidentemente, las Fuerzas Armadas están ya hace un buen tiempo con un cierto desagrado con la manera en la que se ha tratado la institución. Para decirlo con toda franqueza, el señor Ayala no debió ser ministro de Defensa. Era claro que no tenía las calidades. Y en estos 100 días ha dado muestras más de una vez de que no tenía la capacidad y la conducción del sector defensa. En este sainete de esta crisis reciente, yo le escuchaba decir que él se enteró de los ascensos por el peruano. Sí. Y entonces, ¿para qué es ministro de Defensa? Es su trabajo construir, resolver y plantearle al presidente para firmar junto con él y refrendar la decisión el cuadro de ascensos y el cuadro de pase al retiro. Por tanto, lo que yo veo es mucha incompetencia. Y eso lo veo también en otros sectores. Por tanto, creo que ya es momento de que en la vida pública peruana nos hagamos una pregunta que se hizo un político argentino, el canciller Dante Caputo, hace algunos años. ¿Cuánta desigualdad, decía él, soportan las alas de la democracia? Yo creo que ahora tenemos que preguntarnos cuánta incompetencia soportan las alas de la democracia peruana. Pero aquí, como usted bien apuntaba en su primera respuesta, parece advertirse una suerte de modus operandi, digámoslo así, y me explico brevemente. No es solo la intención aparente y que el presidente tendrá que descargar, ¿no?, y explicar
de colocar a estos oficiales aparentemente cercanos a ellos, porque está también en el sector de educación la hija del ministro Gallardo, que ha colocado a 3 amigas cercanas en direcciones de educación con sueldos por encima de los 15.000 soles y tal. El señor Silva en el MTC favoreciendo a los informales, como él, que lo ha sido, tiene una multa, no sabemos si ha pagado, de 4.300 soles, y cosas así. Barranzuela, ¿no?, despachando con su, ya se fue felizmente, pero despachando sobre sus casos y tal. Y Luis Jaime Cisneros hoy día, el periodista muy reconocido, él, recordaba en el Twitter que una declaración de Héctor Béjar, del 30 de agosto, que decía que el 50% de personas que ascienden o llegan a un cargo en el gobierno son familiares de Castillo o cuadros de Perú Libre. ¿Usted encuentra esta lógica o esta narrativa de colocar a los míos, mis allegados? Ahora, no es que el señor Castillo sea el que ha descubierto, digamos, ¿no?, esta modalidad, pero ¿es una práctica para usted en el gobierno? Bueno, es una práctica en el Estado. Lo hemos visto en gobiernos anteriores. Así es. Ahora se está repitiendo. Lo que pasa es que en este momento se nota, digamos, con mucho más claridad y con intensidad, porque la naturaleza de los intereses y de los agremiados o agrupados alrededor del presidente Castillo tiene una característica adicional. No parece haber mucha competencia profesional. Por tanto, al amiguismo, a la preferencia y a la ruptura del mérito, de la meritocracia, se agrega el hecho de que no haya muchas competencias profesionales. Por eso parte del proceso de nombramientos en distintos niveles del Estado empieza con la reducción de las exigencias para ese cargo, reducción de exigencias académicas, profesionales y de experiencia. Por tanto, lo que está pasando, y eso me preocupa, es que estamos reduciendo la calidad de operación del Estado por debajo de los niveles promedio de la sociedad peruana. Y eso es muy grave, porque más bien requerimos, en un contexto como el actual, en donde se despliega en el mundo la economía del conocimiento, requerimos estados una gran calidad para poder leer lo que pasa y para poder muchas veces improvisar, porque lo que estamos enfrentando en varios frentes son fenómenos absolutamente nuevos. No es casualidad, Jaime, que Barcelona, Madrid, Nueva York, la Comunidad Europea, el Estado francés y otros tengan hoy día comisiones del futuro, poniendo a sus mejores personas, hombres y mujeres, a investigar en qué dirección va el desarrollo de los acontecimientos y poder anticiparse y plantear políticas públicas. Bueno, esto pues está muy lejos de ocurrir en nuestro caso. Nosotros estamos mirando la cosa desde una perspectiva muy, muy chiquita. Interesante. Le hago la misma pregunta que le hice al congresista Valer al final. Mirándolo desde otro ángulo, ¿no? Mirándolo desde otro ángulo. Lo que está pasando hoy con las Fuerzas Armadas, la salida del ministro Ayala, el, digamos, nivel de impacto que tiene, o el impacto en sí mismo, para ir preciso a la pregunta. ¿Cree usted que podría ser caldo de cultivo para un cargamontón contra el gobierno y gestar un escenario de vacancia presidencial? No veo condiciones para ello. Se resolverá la crisis con la renuncia del ministro de Defensa y espero que con la renuncia del secretario general de la Presidencia de la República, que es un funcionario público y está directamente implicado en esto. Pero esas voces de vacancia de las cuales nos acaba de informar el congresista, pues son las mismas que son las que repitieron hasta el último día que hubo fraude sin presentar ninguna prueba y que luego se pasaron de largo a gritar en vez de fraude, vacancia. Se cae un niño en el parque y grita vacancia. La cosa es mucho más compleja y mucho más situable. No creo que dé para ese movimiento en este momento. ¿Cree entonces usted, para entenderle claramente, que el secretario general de Palacio también debería renunciar, el señor Bruno Pacheco? Ha sido implicado directamente por el general Vizcarra en sus declaraciones. Y todo parece indicar que y ahora también por así. Chaparro. Adicionalmente, entonces, me parece que hay funcionarios públicos que tienen que asumir la responsabilidad política de lo que ha pasado. Y lo que ha pasado no es tampoco que es algo nuevo, Jaime. ¿Acaso es la primera vez que un político o un empresario o una persona influyente trata de influir en el proceso de ascenso de las Fuerzas Armadas? No. ¿Acaso es la primera vez que coroneles, comandantes o generales tratan de conseguir aliados políticos para poder o permanecer en el cargo o ascender
en su carrera militar, no es la primera vez, pero la tarea de los políticos es hacer respetar la institucionalidad, porque el Perú necesita instituciones. La democracia peruana necesita unas Fuerzas Armadas fuertes, fortalecidas, respetadas y constitucionales. Walter Toda voz Martos, disolvente de vacancia hoy, abusiva me parece que es sí, un exceso. Walter Martos hoy reflexionaba con nosotros, el exministro de Defensa, también como usted, ex premier, y decía que esto le hacía acordar a lo que pasó con los institutos armados en los 90 y su sujeción, plasmada literalmente, por cierto, en un acta, el acta de sujeción. Pero la subordinación de la Fuerza Armada a Vladimiro Montesinos, él decía que esto le traía esos malos recuerdos. ¿Coincide usted con esa comparación? No, para nada, para nada. ¿No? A mí me hubiera gustado que en los 90 hubieran generales como los que hoy día han habido, que han tratado de hacer respetar la decisión de su institución. Y creo que finalmente lo van a lograr, porque los que vienen no los veo yo corrigiendo las decisiones de lo que ha tomado ya los consejos de evaluación que finalmente evacúan esta lista de ascensos y de pases al retiro. De modo que yo no veo esa posibilidad. Si algo se parece, pues será a lo que lo que hubo en el gobierno del presidente Humala. Hubo un intento también de orientar ascensos en función de las personas más cercanas a un presidente que tenía una carrera militar. Pero que se plantee esta posibilidad de que, como en los 90, para empezar tendría que tener un Vladimiro. Y muchas veces lo que vemos nosotros es una comedia de equivocaciones, tan obvia, tan chabacana, que hasta a veces, si no fuera tan grave el resultado, daría un poco de risa, ¿no? En todo caso, dándole la vuelta a la pregunta, sujeción, las de mis tiempos, ¿no? ¿No? Subordinación, las de mis tiempos, ¿no? Yo creo que no, para nada, nada. Así es. Montesinos era otra cosa, pues, otra cosa. Gracias, Jorge, ¿eh? Le agradezco por esta entrevista. Muy amable, Jaime, muy amable. Muy bien. Gracias. Sujeción, la de mis tiempos, pues. ¿Ah? Vamos a la pausa. Les dije que el tema de transporte no lo vamos a dejar. Lo que se ha hecho es una barbaridad. Y claro, ahorita estamos con los militares y el ministro de Defensa que ha renunciado, pero no perdamos de vista al ministro Silva, por favor, porque ya salió la jefa de Sutran, puso la cabeza de María Jara en bandeja de plata, hay todavía un nubarrón sobre la reforma del transporte, porque en los hechos se está validando lo que Silva ha firmado en un acta, ¿no? Amnistiar multas, darles 10 años a los informales, que Lima siga siendo este panteón de atropellos permanente. Juan Pablo León, el periodista que quizá más se esmera en el tema de transportes y lo hace muy bien en el comercio, estará con nosotros en minutos, porque nada está dicho.